No es un déficit de atención. Yo tengo mucha atención, demasiada atención. El problema es que no la puedo enfocar, ¿sabes? Es como tener un arma cargada con 1,000,000 de balas, pero no puedes apuntar, güey. Entonces tú disparas, pero pues a ver a quién chingados le cae, ¿no? Esa es la mejor definición que se me acaba de ocurrir en este momento para definir cómo es el TDA. No es falta de balas, es falta de apuntar. No creo que sea un superpoder porque muchas veces he perdido cosas muy importantes para mí por estar enfocado en cosas simplemente que me clavé durísimo. Pero tampoco lo veo como un problema porque gracias al hiperfoco hoy estás viendo este podcast. Tenía solamente 6 años y recuerdo haber regresado de la escuela directamente a bailar mi nuevo trompo. Recuerdo que de 12:30 del mediodía y hasta las 11 de la noche, tanto mis hermanos como mis papás se rindieron de estarme diciendo la manera correcta en la que yo tenía que bailar el trompo. Y fue hasta las 11 de la noche que por primera vez el trompo rodó de la manera que tenía que rodar. A día de hoy toda mi familia recuerda esta anécdota. Durante toda mi vida he recordado esta imagen pensándola de manera positiva, cómo la terquedad me llevó a conseguir un objetivo. Algo así como que lo que te propones lo puedes lograr. Siempre pensé que esto era un superpoder, hasta que ese superpoder me hizo ignorar muchas cosas, hasta el hambre. Pero, ¿qué es realmente el hiperfoco? Hoy vamos a platicar de cómo el hiperfoco está presente en las personas que tienen TDA de una manera abismal. El hiperfoco se presenta como una concentración muy intensa, algo que no puedes ignorar. En mi caso, he aprendido a hacer cosas a lapsos de una semana, cuando hay personas que tienen años intentando hacer lo mismo que yo logré en una semana. Cuando yo tenía solamente 12 años, un día entró a mi cabeza cómo se vería una página web mía. Corrí el año 2007 y con una laptop vieja, una Toshiba azul de esta satélite que existían antes, empecé a hacer mi primera página web en un blog de notas. Para la gente que sabe desarrollar, saben que esto no es nada sencillo. Incluso a día de hoy, escribir una página web sin inteligencia artificial sigue siendo muy complicado. Pero estaba tan concentrado y tan enfocado en tener mi página web que en tan solo un par de días ya había montado toda una estructura para que eso funcionara. Y ya que tenía toda la base y que mi página estaba funcionando, decidí que quería que se viera un poquito mejor. Entonces empecé a usar Photoshop para que la página se viera bonita. Pero todo esto que estaba sucediendo en mi casa cuando yo tenía 12 años y estaba en primero de secundaria me hacía ignorar las cosas más importantes. Me hacía ignorar mis responsabilidades. Nuestra maestra tenía una lista con los promedios de todas las personas que estábamos en ese salón. Éramos alrededor de 30 alumnos y se calificaban cosas como la tarea, el aprovechamiento en clase, también el tema de los exámenes y literalmente yo tenía el último lugar. Pero cuando tengo estos momentos de hiperfoco, cuando las personas lo llegan a tener, me van a entender perfectamente. El mundo deja de existir, todo deja de rodar, simplemente estás con una tarea muy clara y la tienes que terminar. No hay manera de que te saquen de ese modo zen, de ese modo tan esquizofrénico que no te deja avanzar en otras cosas. Y no solo ignoras cosas como la escuela o la tarea, incluso he llegado a ignorar hambre, sueño, y he pasado horas y horas haciendo cosas que no tienen ninguna relevancia en mi vida, pero simplemente mi cerebro en ese momento es lo único que quiere hacer. Y te quedas atorado en cosas tan estúpidas, pero tu cerebro de verdad que no puede hacer otra acción. Por ejemplo, me acuerdo un día que estaba haciendo una casa en Minecraft a los 22 años, en plena pandemia, y llevaba más de 16 horas construyendo mi casa en Minecraft. Y la única razón por la que me detuve y me di cuenta que llevaba 16 horas es porque no soportaba el dolor de mi espalda de estar sentado frente a la computadora. Una de las situaciones en las que yo sufro más el hiperfoco, y no solo yo, sino la gente que me rodea, es en el típico, dame 5 minutitos y nos vamos. Me ha pasado con videojuegos, con una tarea sencilla que según yo me va a llevar 5 minutos automatizando algo o editando algún video. Y después de 2 horas mi esposa está enojada porque no nos hemos ido, porque vamos a llegar tarde a alguna reunión, etcétera, etcétera. También me suele pasar que cuando estoy así de concentrado me hablan y realmente no puedo escuchar. Y no siempre es en cosas positivas. Eso también es importante resaltarlo, porque ahorita estoy hablando de cómo hice una página web a los 12, de cómo aprendí a usar Photoshop a los 12. También así aprendí a editar videos, también así aprendí a usar las cámaras, pero también me pasa viendo videos en TikTok. O sea, puedo pasar 6 horas seguidas viendo videos en TikTok sin parar y la gente me habla y tengo trabajo y tengo cosas que hacer y simplemente lo ignoro. También algo que me pasa muy seguido es que
cuando voy a hacer pipí me doy cuenta que me estuve aguantando durante mucho tiempo. Y casi siempre es cuando estoy haciendo algo así. Por ejemplo, la semana pasada estaba haciendo mi segundo cerebro, que no sé si vieron ese capítulo de Roberto Martínez, un clip que se le hizo muy viral. Voy a estar saliendo por algún lado en la pantalla un pedacito sin sonido. Pero básicamente es tener un segundo cerebro en una computadora y este segundo cerebro luego, en mi caso, yo lo quiero usar como si fuera un chat GPT propio para consultar cosas de mi empresa o de cómo funciona mi proceso creativo, etcétera. Fuimos a desayunar en familia con mis suegros, con mis cuñados, con mi niña, con mi esposa. Y mientras todos estaban conviviendo en el parque con Catalina, yo estaba ahí sentado en medio del centro comercial con mi laptop trabajando un cerebro un domingo a las 11 de la mañana. Y no iba al baño, no comí lo suficiente, o sea, me comí media concha y un poquito de chilaquiles con barbacoa porque mi cabeza solo podía pensar en seguir haciendo el puto cerebro. Y aunque yo sé que en ese momento era mucho más importante pasar tiempo con mi hija, no, no podía cambiar de actividad. Y algo que es realmente impresionante es que cuando terminas esas tareas, a veces te das cuenta que no te interesa tanto. En mi caso, ahora que ya funciona mi cerebro, yo literalmente le puedo mandar un voice note por WhatsApp para anotar cosas. No lo estoy usando, ya perdí el interés, ya pasó toda la parte complicada en la que mi cerebro se excitaba ahí haciendo cosas y pues resulta que ya no me interesa tener un segundo cerebro. O sea, sí me interesa, pero ya no he hecho nada con respecto a ese segundo cerebro ahora que ya funciona. También es muy importante que si te sientes identificado con alguna de estas cosas de manera como muy constante, es importante revisar la frecuencia, la falta de control y sobre todo las consecuencias que empieza a traer a tu vida. Y es importante que visites a un profesional de la salud. Todos los capítulos que hemos hablado en este podcast te he hablado de puras cosas negativas que yo he vivido, desde cómo me di cuenta, cómo perdí trabajo, cómo pierdo dinero, cómo no logro mantener las relaciones saludables, etcétera, etcétera. Creo que el de las relaciones no los he hecho. Pero hay algo muy atractivo en el tema del hiperfoco y que realmente creo que también es importante alabar un poquito al TDA. En mi caso, yo soy una persona que no acabó la preparatoria, simple y sencillamente porque me parecía muy complicado hacer tarea. La tarea no era lo suficientemente interesante para mí. En mi puta vida he hecho una tarea. Desde el kinder hasta prepa nunca llevé la tarea y no me siento orgulloso de eso. Simplemente te lo estoy platicando, ¿verdad? Eh, pero había tareas que me parecían sumamente importantes y en esas tareas tenía un aprovechamiento muy especial y una manera muy increíble de aprender y de recordar cosas. Incluso hay personas que me conocen por mi trabajo y no en mi nivel académico o por la escuela y saben que tengo una memoria casi fotográfica, que mi memoria es bastante fuerte. También el hiperfoco facilita momentos creativos muy intensos, o sea, yo tenía momentos en los que en todo el día no valía madre, o sea, de verdad, todo el día no hacía nada y no lograba poder sentarme tantito a escribir algo para trabajo, para mí, para mi contenido. Pero luego tengo momentos en las 2 de la mañana que a la madre y te puedo escribir una libreta de 100 hojas llenas de ideas, tanto para mí como para gente que trabajan conmigo, para mis clientes, para gente con la que quiero trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la velocidad con la que haces las cosas es impresionante. Puedes dominar algo en semanas, que te digo, que algo que a la gente le tomaría en años, el tema de la edición de los videos o incluso en otras áreas. O sea, yo estoy seguro que ahorita conoces o te acuerdas de alguien que, no sé, tiene una manera increíble incluso de cocinar y que en su perra vida ha tomado una clase con algún chef o ha estado en una escuela de gastronomía, pero simplemente pareciera que fluye y cuando está en la cocina no hay nadie que se le compare. Algo que parecía muy sencillo, te digo, era buscar un psiquiatra, me llevó una semana. Y eso me pasa con cada cosa que voy a hacer en mi vida, sobre todo cuando es algo que yo creo que es muy importante. Por ejemplo, cuando compré las cámaras que estoy usando para este podcast, fue hace 2 años. Pero antes de tomar la decisión de si eran o no eran las correctas, me la chuté viendo infinidad de videos, pero de verdad horas y horas y horas de video. En lugar de solo entrar a Amazon y darle comprar, fue un tema de horas y de días, ¿no? Entonces, es muy común que esto suceda porque estás tan clavado en querer que sea lo que tú quieres y que se acople perfectamente a tus necesidades que pues simplemente se te va todo ahí. Tocando el tema de la gente que trabaja en la industria de la creatividad, la industria del marketing, de la generación de contenido, algo muy peculiar de la gente con TDA es que le toma atención a detalles muy pequeños.
y no lo suelta. O sea, se quedan ahí perfeccionando, no sé, la gente que hace fotografía, por ejemplo, aquí están los juguetes de mi hija, yo soy consciente de eso. Y de verdad me costó mucho no quitarlos de aquí porque yo sé que están ahí, yo sé que la gente los puede ver, pero no los quise quitar justo para evitar hacer eso, pero regularmente yo conozco amigos fotógrafos que están editando una foto y aquí había un puntito en la pared y lo están quitando y acá se veía un clavo y lo están borrando. Esas pendejadas que nadie ve pueden pasar horas perfeccionando simple y sencillamente porque les gusta y porque están clavados en ese pedo. O sea, nadie lo iba a notar, había seguramente tareas más importantes con temas de sombras, de rebotes de luz, etcétera, etcétera, pero ahí estás tú borrando clavos o manchas en la pared que no te corresponden, ¿no? Había una bañera que mi hermano me vendió que estaba ahí en la cochera, se la compré a mi hermano y duró un mes aquí en la cochera la chingada bañera, ¿no? Nunca había tenido las ganas de montarla, de armarla, de prepararla para que pudiera usarse. Y un día simplemente la vi y fue uno de esos momentos de hiperfoco. Creo que yo iba a barrer afuera o iba a lavar la camioneta, no me acuerdo. Yo solo la subí pesadísima, la puse ahí, vi que no encajaba, como que bailaba, entonces me obsesioné con arreglar esa inclinación. Para no hacerte el cuento largo, fue una tarea de más de tal vez 6 horas de estar sudando como un cerdo, de estar ahí obsesionado como acomodando una chingada bañera, güey, que la pude haber hecho cualquier otro día. O sea, simplemente yo ese día decidí que ese día iba a quedar la puta bañera, ¿no? Y en lugar de ir a lavar la camioneta, que era la idea original, terminé haciendo lo de la bañera. Terminé lo de la bañera súper sudado, bajé para sacar unos restos ahí de basurita que se hicieron y cuando llegué abajo, en lugar de ir a lavar la camioneta, me acordé que yo siempre había querido poner una tele en mi cochera para cuando hubiera un partido de fútbol donde tengo el asador acá en la cochera, pues ponerle el asador y estar viendo el juego. Entonces, después de poner la chingada bañera, me puse a poner la tele acá en la cochera. Y la camioneta es fecha que no la he lavado. Lleva 2 meses esa situación y realmente no la he lavado. Y algo tan sencillo que hubiera sido simplemente ir a lavar la camioneta y después hacerlo de la bañera y a lo mejor, oye, no quedó, bueno, mañana hago lo de nivelarla, ¿no? Que quede al ras así derechita. Lo terminé haciendo todo en un día, aparte lo de la tele. Entonces, ese día creo que hasta llegué tarde a una grabación por estar haciendo ese pedo, ¿sabes? O sea, entonces el problema no fue que me concentré demasiado en poner una bañera y poner la tele, sino que fui dejando cosas, fui postergando cosas que eran mucho más importante que eso en ese momento, ¿no? Hay muchos estudios al respecto con el tema del hiperfoco, porque también hay algo que le llaman el flow de trabajo, que es cuando tú decides hacer una tarea y empiezas a hacerla y la empiezas a hacer increíble y o sea, te sale chingón, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso mío, de repente yo, voy a editar este video porque lo acabo de grabar y se me ocurre ponerle y tal, 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 pum, y sale el video, ¿no? Rápido, sin distracciones y todo, pero es porque yo decidí hacer el video. Yo creo que eso es más un flow de trabajo, ¿no? Que traigo como el feeling en ese momento, no sé. Entonces creo que es importante identificar si es ese flow de trabajo que de repente traes, ese rush o no sé, o es hiperfoco. Por ejemplo, la primera pregunta que te puedes hacer para ver si es ese flow de trabajo o puede ser el tema del hiperfoco es si elegiste conscientemente la actividad que realizaste. Si tú no tomaste la decisión de armar un Lego en la noche, probablemente es hiperfoco y no un flow de trabajo. Si tú no decidiste aprender a editar con DaVinci Resolve un día y aprendiste, hay más hiperfoco que flow de trabajo. Entonces, es así de sencillo tal vez. Hay otra pregunta que también nos pudiéramos hacer. ¿Puedo detenerme? ¿Puedo parar esa actividad que de repente decidí aprender? Si no puedes detenerte, ahí tienes ahí una respuesta para ti. Y la más importante que creo que hay que hacerte cuando estás en un momento así es si esa concentración te está ayudando a tu vida o estás desplazando algo más importante. Hay tareas tan sencillas que no logras hacer, ¿sabes? Y esto lo hablamos en el capítulo pasado también, pero de verdad es espantoso porque mandar un correo se vuelve complicado, contestar un WhatsApp, o sea, no es broma. Mi celular creo que está hasta apagado, güey, pero este, sí, sí está apagado. Hay tareas muy sencillas que no logras ejecutar, güey, que probablemente son mucho más importantes y luego de repente te pones a investigar si los pingüinos tienen rodillas, ¿no? O sea, y te llevas 2 horas viendo, oye, los pingüinos tendrán rodillas, o sea, yo siento que se ve activado por algo novedoso, algo que acaba de salir. Por ejemplo, el caso que te platicé hace rato del tema del segundo cerebro. Eso es algo súper novedoso, súper nuevo, que aparte
lleva a mi parte más, eh, que aparte me reta porque yo siempre quise ser como ingeniero en sistemas o programador o todo este tema. Entonces, como que esa parte de hacer ahí algo con respecto al código y todo eso, como que me embola un poquito. Y eso novedoso me hizo hacerlo, pero sí, es una de las cosas que creo yo que activa el hiperfoco. Y te voy a platicar las áreas en las que pudiera estarte afectando para ver también si por ahí encuentras algo que te pueda ayudar. Pero, por ejemplo, en el trabajo a veces perfeccionas cosas estúpidas o pequeñas mientras está más cerca alguna entrega de algún proyecto o incluso tu proyecto es mucho más grande que eso que te clavaste y pues terminas retrasando todo por algo diminuto. En mi caso, como ya vivo con mi esposa y con mi niña, es la única persona que me habla, entonces ella sabe que si no contesto estoy ocupado, estoy trabajando y cuando tengo mis momentos de hiperfoco de cosas que estoy haciendo como el tema del cerebro o así, estoy en la casa, entonces ella me tiene a la mira, pero cuando éramos novios sí era un problema, porque a veces ella me mandaba un mensaje a las 9 de la mañana y yo lo contestaba a las 6 de la tarde. En temas de salud también es, ay, güey, ahí el tema del sueño, de la comida, de no tomar agua, de no estar en movimiento, también puede empezar a deteriorar tu salud, y sobre todo empeorar algunos efectos del TDA, el tema de no dormir, de no comer, de no hidratarte bien, etcétera. También el dinero, investigar de más o comprar compulsivamente. A veces, por ejemplo, a mí me ha pasado con el tema del video que empiezo a buscar nuevos accesorios para la cámara y me empiezo a meter bien duro. Y, por ejemplo, ahí tengo un Matebox que compré que según yo iba a hacer que mi cámara y la chingada lo usé una vez, nunca más. Hay algunas cosas que puedes empezar a hacer para que esto sea más sencillo de llevar. Por ejemplo, eh, podemos empezar a convertir tareas aburridas en algo interesante, a lo mejor por algún método de recompensa. En mi caso, por ejemplo, a veces en la mañana empiezo a trabajar y no me voy a tomar un café hasta que haga ciertas tareas que pongo en una lista. Te voy a recomendar algunas aplicaciones. To Do, creo que se llama, es de Microsoft. También está la de Tasks de Google, Notion, o yo uso mucho una que se llama Google Keep. Todas esas aplicaciones me ayudan mucho a hacer listas y poder ver de que, a ver, no me voy a tomar el primer café del día si no termino estas 4 tareas, ¿no? Y a veces es complicado y a veces me la pelo, pero es como tiene que ser. También es importante mencionar que no todas las personas que tienen TDA tienen el problema de diferenciar, así como de controlar sus tiempos, aunque sí es común. No todos presentan este rasgo de, llegué tarde, siempre llega tarde. Hay gente que es súper puntual y tiene TDA y tal vez se le refleja en otras cosas. He conocido gente que pierde cosas por el TDA. En mi caso yo nunca pierdo nada, yo siempre sé dónde están mis cosas dentro de mi desorden, sé perfectamente dónde tengo cada cosa, entonces sí se presenta de diferentes maneras. Entonces, si tú no te sentiste tan identificado con ciertas cosas del hiperfoco, no quiere decir que no tengas TDA, al igual que si te identificaste con muchos, no quiere decir que lo tengas. La pregunta final sería, ¿es un superpoder o es un problema? Para mí no es ninguna de las dos. No creo que sea un superpoder porque muchas veces he perdido cosas muy importantes para mí por estar enfocado en cosas simplemente que me clavé durísimo, pero tampoco lo veo como un problema porque gracias al hiperfoco, hoy estás viendo este podcast, gracias al hiperfoco estas cámaras existen, estas luces que iluminan el podcast, el micrófono, la computadora. Gracias a esa mierda que de repente me pasa, que me hace aprender cosas como usar cámaras, computadoras, etcétera, estoy acá, ¿sabes? Entonces, para mí no es un problema, simplemente es algo muy poderoso que no tiene interruptor. Es una herramienta. A mí el ir a terapia me cambió la vida de una manera impresionante. Estoy avanzando más que nunca y aprendiendo más que nunca. Me siento muy agradecido con Dios, con la vida, por el momento que estoy viviendo. Y si te soy honesto, siento que no lo estuviera viviendo si no fuera por la medicación y la terapia. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, no eres tonto.